Gracias por seguir junto a nosotros. La lectura desde el punto de vista social, más que político, creo que ha dejado sin argumento a muchos, ¿no? Hay algunos líderes de opinión, opinólogos, comunicólogos, sobre todo en redes sociales, que incluso se han indignado, ¿no? Porque no hay un entendimiento entre la lógica de ellos y que la gente haya votado o no. Si parecía lógico, y claro, si uno hace la reflexión como un ciudadano de a pie del barrio, pues menos gasto en asambleístas, menos dinero para los corruptos políticos, en fin, parecía, desde esa lógica, pues que tenía lógica. Pues, como dicen los políticos, el soberano ha hablado, y ha hablado en contra del gobierno, por lo menos la lectura política. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros para un poco entender, ¿no?, esto que pensamos iba a ser un triunfo arrollador del sí. Por lo menos las encuestas que contrató el gobierno, que a propósito tendrán que devolver la plata a las encuestadoras porque fracaso total, les daban otra lectura. Mauricio, buenos días. Byron, buen día, un saludo para ti, para quienes nos están siguiendo, y pues si alguien viene a este espacio y te dice que vio el triunfo del no con claridad, te está mintiendo. No hay una sola encuesta, ni de quienes promovían el sí, ni quienes promovían el no, que haya presentado este escenario, incluso hasta el mismo fin de semana de las votaciones. Esto creo que es el primer punto que nos llama a la reflexión de un posible voto vergonzante. Yo no puedo hacer afirmaciones de hay un voto, no, un posible voto vergonzante, y que creo que en el momento que vive el país puede haber estado relacionado a la polarización que vivimos. Si tú no crees en lo que te estaban planteando, tú dices que vas a votar no, y automáticamente te tildan de ignorante, de correísta, de defensor de delincuentes, o de estar del lado de la mafia, del narcotráfico y del crimen organizado, mejor me autocensuro y frente a la papeleta rayo lo que mi conciencia me dice. Eso es un voto vergonzante. Entonces, cabe esa posibilidad. ¿Por qué lo menciono? Porque durante los 13 días, además una de las campañas más cortas del último tiempo, se vio con mucha claridad en redes sociales la agresividad de ciertos defensores del sí, en particular, estigmatizando, atacando y agrediendo verbalmente a quienes dudaban del contenido de las preguntas, de las propuestas del Ejecutivo, o con claridad decían vamos a votar por el no. Ese voto vergonzante probablemente es el que se quedó plasmado en estas grandes diferencias, pero no creo que haya sido tampoco el único elemento que en el escenario actual haya dado un resultado como el que vimos. Creo, Byron, y probablemente coincidas conmigo, que hay algunos otros elementos que fueron saltando durante este tiempo y que pueden haber afectado la mayor opción que tenía el sí antes del arranque de la campaña y en el arranque de la misma, ¿no? Me refiero particularmente a esas declaraciones de que el IES ya no va a atender los servicios de salud. Entonces la gente se preguntaba, ¿y eso dónde va a estar? ¿En un cambio a la Constitución? De que se empezó a lanzar vocerías, como al presidente no le gusta hablar, utiliza a terceras personas, que en medios de comunicación hablaban contra los derechos consagrados en la Constitución. Entonces la gente se empezó a preguntar, a ver, ¿en la Constituyente nos van a quitar derechos? Y si eso va de la mano de una pregunta muy directa, en la que dices, a ver, cuénteme su hoja de ruta, cuénteme cuál es su propuesta para una nueva Constitución, y la respuesta es, no hay que ponerse los zapatos sin antes ponerse las medias, déjeme primero gano y le cuento lo que voy a hacer, generas muchas dudas de incertidumbre que también se puede plasmar en una votación contraria. Ahora, dicen que el sí metía miedo, que mucha gente le dio temor de que el presidente pueda ser, no sé, pues con toda esta posibilidad de una nueva constitución, hacerse más presidencialista, en fin, tener todos los poderes, ¿no? Pero también decían que hay muchos voceros, o que hubo muchos voceros del sí, que dispersaban distintos mensajes y que la gente realmente se quedó digamos, con una confusión más que una claridad. Mientras que el no, pues era, es más, minimizaron el no, dijeron, no, son 3, 4, los de siempre, los tirapiedras y el correísmo y las mafias. Entonces, como que minimizaron. Tanto fue así que el presidente incluso dio nombres, ¿no? Sí, los candidatos para la constituyente van a ser tan, y resulta pues que eso se quedó sin piso. Y mira que es posible que hasta eso le haya jugado en contra al sí, porque en redes sociales
Mucha gente cuestionaba y decía, a ver, ¿no podría esto de verle ya a la ex fiscal en la política activa y lanzando los mensajes que lanzó en declaraciones públicas en medios de comunicación, comprometer las investigaciones que se estaban llevando a cabo? Afectar las investigaciones que terminaron en sentencia respecto de ciertos actores, o incluso hubo gente que en redes sociales decía, por favor, o sea, sal de tu círculo, busca otra gente, otra vez me estás mencionando a las mismas personas que ya nos pusiste para la asamblea, me estás mencionando a tu propia familia, entonces yo creo que hasta eso juega en contra, no quiero enfocarme solo en el lado del sí, pues mira qué tan incoherente es quien hoy se quiere llevar las glorias del triunfo del no, que supuestamente estaban en contra de la constituyente, pero tenían armadas todas las listas, ¿no? Y habían cuadradas las candidaturas a nivel nacional, a nivel provincial, vas tú, y después salen bailando. Entonces ahí tú tienes que tanto del un lado como del otro llevaron a cabo una campaña que no tenía pies ni cabeza, que no comunicaba, que no informaba y que más bien la ciudadanía, muy crítica y reflexiva, probablemente sí, no entró a leer los anexos. Al otro lado la papeleta además es una letra diminuta que te puede llevar una eternidad leerla al momento que la tienes al frente, pero que puso atención a espacios de análisis, puso atención a mensajes que le llegaban en redes sociales, o incluso puso atención a los influencers que por el sí llegaron al extremo de desinformar en cuestiones tan burdas como las de si un violador y asesino llega al hospital al mismo tiempo que una pobre mujer, los médicos le atienden primero al violador y al asesino. Los propios médicos salieron a decirle no, eso no funciona así, no nos metas en ese entuerto. Entonces ese tipo de cuestiones creo que definitivamente afectaron el tema y como digo, es altamente probable que hayan terminado en la votación que vimos el día domingo. Vi un estudio que me compartió un consultor de temas digitales y en la métrica que hicieron ellos justo el día sábado y domingo, hablaban de que la generación Z, que son los chicos de entre los 16 años y 30 más o menos, y los millennials, de la cual pertenece el presidente, que están en 31 y 45 años, habían usado la inteligencia artificial para saber cómo iban a votar o por qué deberían votar, y ya no a los viejos como nosotros que hacemos estos esfuerzos, pero mucha gente no nos ve o no nos cree, y peor en los medios tradicionales, porque claro, había una ola, ¿no?, del sí muy fuerte en medios, sobre todo digitales. Entonces, allí está el 65% de los votantes entre 16 y 35 años, y esa gente le dijo no al presidente. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Y mira, no solo eso, Byron, sino que también se cometieron de nuevo errores como salir a decir que hasta le podrían pedir a la inteligencia artificial que redacte la nueva constitución. O sea, ese tipo de cuestiones son coloquialmente conocidas como metidas de pata y en una campaña electoral terminan pasándote factura. Yo creo que hoy estamos ya con un poco más de claridad en cuanto al resultado, pudiendo ver para atrás e identificando este tipo de cuestiones que al ciudadano le chocan, le molestan y que terminan pues con el resultado del domingo. Ahora, hay lo que llaman siempre, ¿no?, crisis de gabinete, que es básicamente agradecer a los ministros. Se conoce solamente de dos hasta el momento. Hasta el momento son dos, efectivamente. Hay que ver si el resto de la especulación son fake news, que además no coma cuento. Sí. ¿Es cambiar de personas o seguir el mismo modelo? Porque el presidente no ha dicho voy a rectificar, voy a cambiar. No, dijo, sí, reconozco que la gente dijo que no y ya está. Pero no sé si el cambio de nombre también sea un cambio de política. Mira, yo este rato estoy verificando y como dice, efectivamente son solo dos cambios los que se han dado, ya hasta con comunicados oficiales, tanto de la ministra de Trabajo ayer en la noche como hace pocos minutos, ya insisto, con comunicado oficial, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios. Habrá que ver si hay algo más, porque incluso el presidente está, creo que en las próximas horas, saliendo rumbo a Estados Unidos en una misión oficial. Entonces, creo que aquí hay que esperar y ver si es que esa autoevaluación da algún resultado mayor que la movida de dos ministros que probablemente no son los principales responsables del resultado del día domingo. No creo que todo deba ser visto, incluso desde el gobierno, Byron, como algo negativo, porque hasta de la derrota hay grandes oportunidades, y yo creo que en este momento, incluso con el anuncio que el gobierno hizo el domingo en la mañana,
hay una gran oportunidad de demostrarle que con las herramientas que se tiene a disposición se puede gestionar lo público y hacer un buen trabajo. El día domingo capturan a uno de los más buscados, cabeza de una de las organizaciones que tiene al país en vilo, grupo de crimen organizado, por un acuerdo de cooperación internacional que se tiene con España y con las herramientas disponibles en este momento, incluyendo la Constitución de Montecristi. Así es que ahí se demuestra que cuando se quiere, se puede, y yo creo que los ciudadanos queremos ver resultados con las herramientas disponibles. No en vano, el no gana, precisamente en los 10 cantones, con los índices más altos de violencia en este país y desatención de las autoridades para solucionar el tema. Ahora, lo cierto es que no se va a poder topar estos temas en la Asamblea como reformas porque así lo establece la norma constitucional, pero ahora ya existe la cooperación con Estados Unidos, ese acuerdo de interdicción que firmó Lazo con Biden y que prueba de ello es la ayuda que estamos recibiendo de los gringos, sobre todo en alta mar, para la captura de lanchas. Pero hay un acuerdo migratorio que no se ha hablado mucho, que tiene que ver con esto de recibir... Que salió en media campaña, además. Sí, yo lo estaba viendo y tiene sus cosas. Digo esto a los expertos de Alvarado, pero creo que el gobierno sí debería sincerarse un poco, porque mientras más pueda sincerar, la gente puede confiar que efectivamente esa relación con los gringos, que no es mala. O sea, yo sé que Mr. Trump no tiene, digamos, el apoyo en este lado del mundo, y mete miedo, evidentemente, pero por suerte estamos en el lado de los buenos para él, los malos están en Colombia y Venezuela. Digo esto porque esos migrantes, más o menos lo que hizo con Bukele, ¿no? Venga, mándeme nomás, que yo aquí tengo una mega cárcel bien bonita. Claro, la ventaja, por decirlo de alguna manera, es no quedarnos solo con las personas privadas de libertad que pueden ser vistas como algo negativo, nos están mandando delincuentes sentenciados, sino que estamos hablando de un acuerdo migratorio en el que además de lo que se conoce en cuanto a su contenido, y ojalá el gobierno, como bien señalas, Byron, pudiera informar con claridad y en lenguaje sencillo, también corresponde a envío de personas que solicitan refugio o asilo en los Estados Unidos y que podrían venir a Ecuador para gozar de esos beneficios con la protección estadounidense de la mano de la ecuatoriana. Entonces creo que ahí también hay otras aristas de estos acuerdos que no necesariamente están vinculados a materia de seguridad, pero que ratifican, si había esa preocupación en el ambiente, la relativamente buena relación, como tú bien dices, que tienen Estados Unidos y Ecuador, ¿no? Además, la visita de la secretaria de Seguridad, los convenios que se firmaron durante el gobierno de Guillermo Lazo y que han servido para ciertas acciones durante estos ya casi 2 años de gobierno de Noboa, creo que podrían dar más y mejores frutos, de nuevo, si es que hay efectiva implementación, gestión pública y acción, que es lo que esperamos los ecuatorianos. Y finalmente, en el Parlamento habrá cambios, digo esto porque la composición de fuerzas quizás pueda también moverse, más allá de que los números son los números, y han tenido mayoría absoluta para aprobar absolutamente todo. Pero ahí, claro, está el bichito de tengo todavía alguien incómodo, que es la Corte Constitucional. Y digo esto porque deben estar tratando de entender cómo hacemos nuevas leyes, más allá de que sean económicas o no, para que el vecino al frente pues no me la eche abajo. La respuesta es facilísima, Byron. Respetar la Constitución y la ley y saber redactar, pues. Si ya la norma establece con claridad qué debe contener una ley de urgencia en materia económica, si ya la Corte Constitucional te dice cómo debe ser el procedimiento y que debe existir una unidad de materia, no metas pues a grito de gallo pelado en el pleno a último rato reformas penales en una ley de urgencia en materia económica. O sea, la respuesta está ahí mismo. Lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, y no voy a hablar de ningún caso en específico, es dejar la espectacularidad y el show para cuando las cámaras los están enfocando y concentrarse en hacer bien las cosas. Utilizan pues en sus computadoras programas de procesamiento de texto. Ahí hay una herramienta muy sencilla de corrección ortográfica que te dice, podría aquí faltarte una tilde, podrías acá poner una coma. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué mandan proyectos de ley con errores en las fechas? Con errores
consistencias en el contenido, términos contradictorios. Nada les cuesta pasar un corrector ortográfico. Y si tanto usan la inteligencia artificial, que a veces hasta les juega malas pasadas en sus intervenciones en el Pleno, pídanle a la inteligencia artificial que les eche un ojo, claro, que les haga una revisión, que les haga sugerencias. Entonces el trabajo legislativo, que esperemos ya se reactive, después de 2 semanas en las que prácticamente parecía colegio en vacaciones. Vacancia legislativa parecía. Hagan su trabajo. Los ecuatorianos incluso les hemos dado un oxígeno adicional a ustedes, 151 legisladores. No hemos querido que se reduzcan a menos de la mitad. No hemos querido que algunos de ustedes se vayan a la casa. No nos defrauden. Tienen todavía casi un periodo completo por delante, 3 años y medio. Hagan su trabajo, legislen y fiscalicen. Hay una agenda propuesta. Hay proyectos de ley que se están discutiendo. Permitan la participación y la intervención de la ciudadanía, la colaboración de los distintos actores, y les aseguro que esas iniciativas, bien tramitadas y bien escritas, no van a encontrarse con ningún problema ante la Corte Constitucional, que al momento, más allá del tema político, está haciendo su trabajo. Mauricio Alarcón, me quedo con eso. Muchas gracias. Gracias, Byron. Siempre un gusto. Que nos encontremos pronto nuevamente por Seguro acá. que sí. Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dándonos su análisis de lo que ha sido esta reacción popular con las preguntas de la consulta y referéndum del pasado día domingo.